de la mentira a la verdad. Mientras que el otro lado estaban totalmente en pecado, en la idolatría, en las tinieblas, en la mentira. ¿Mm? Primer Hebreo. ¿Mm? Y los justos deben estar dispuestos a soportar ese aislamiento, porque es lo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros, ¿verdad?, le servimos al Todopoderoso, somos rechazados por las personas que les gusta, ¿verdad?, andar en el pecado, les gusta andar hablando cosas de inmoralidades y todas estas palabras que hablan y con las cuales viven, ¿verdad?, en sus vidas. Cuando ellos ven que uno no participa de las cosas que ellos hacen, para ellos no somos sus amigos, para ellos, ¿verdad?, somos sus enemigos y nos rechazan y nos echan siempre a un lado. ¿Mm? Entonces debemos estar dispuestos a soportar ese aislamiento. Ser popular es agradable, pero a la vez tiene una trampa, dado que las ansias naturales de ganarse la aprobación de los demás fácilmente puede llevar a que la gente modifique sus principios. Abraham y Sara ahora debían enfrentarse al desafío de trasladarse al otro lado, no solo de su río natal, sino de cualquier persona que optara por no reconocer la sabiduría de Hashem. Imagínense estar en un lugar donde no recibirían la palabra de Hashem, donde se burlarían de uno, ¿verdad? Como hoy en día usted le habla a una persona cosas de la Torá, de cosas que son muy importantes y las personas se burlan de uno, ¿verdad? Las personas, como dice la palabra, ¿verdad?, el hombre natural no percibe las cosas de Hashem, porque las cosas de Hashem se han de discernir espiritualmente. Cuando usted le habla a una persona, ¿verdad?, de cierto mandamiento, las personas se burlan y dicen, ¿verdad?, cosas contra uno, diciendo que somos religiosos, que somos personas, ¿verdad?, fanáticos. Y no, nosotros estamos haciendo lo que dice nuestro Padre Celestial. ¿Mm? Entonces, Abraham y Sara ahora debían enfrentarse al desafío de trasladarse al otro lado, no solo de su río natal, sino de cualquier persona que optara por no reconocer la soberanía de Yahweh. A esta altura de su vida, el nombre del patriarca era Abraham y el de la matriarca Sarai. Sus nombres no fueron cambiados a Abraham y Sara hasta más adelante, ¿verdad?, de la Torá. Y 24 años después de marcharse a Canaán, no obstante, en estas notas los llamamos por sus nombres más conocidos, Abraham y Sara, siguiendo el ejemplo de los comentaristas. Vete para ti, él. Para ti aparentemente superfluo significa vete por tu propio provecho y por tu propio bien. ¿Cuál es este provecho y bien? Los versos siguientes lo explican. Dice la palabra, ¿verdad?, y haré de ti una gran nación, puesto que aquí no tendrás el privilegio de procrear hijos, en tanto que ahí sí, y allí también te harás famoso para que puedas llevar a cabo tu misión espiritual. Al no especificar el destino de Abraham diciendo solo a la tierra que te indicaré, Hashem lo mantuvo en suspenso y con eso le llevó a apreciar ese destino aún más, permitiéndole ser recompensado por cada paso que daba. Cuando Hashem le habla, cuando Hashem le dice, yo te mando y te digo que hagas esto, es porque Hashem te va a bendecir. Cada paso que tú estás dando en obediencia a lo que Él te está diciendo es un paso de bendición. Es un paso donde tú te acercas más a los preceptos y a la voluntad del Padre Celestial y por ende conocerás mejor, ¿verdad?, la esencia del Todopoderoso. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por lo que Él diga,
no por lo que sintamos, no por lo que veamos con nuestros ojos con nuestros ojos naturales. Por eso Saulo de Tarso dice, ¿verdad? Por fe andamos. De tal manera que esto es lo que nosotros tenemos que mirar en la Torá, que Hashem está hablando. No importa si el camino es incierto, lo único que tú tienes que saber es que el amo del universo es el que te está guiando y que con él no va a pasar nada que te pueda destruir tu vida, ¿verdad? Él estará contigo al acostarte, al levantarte, al entrar, al salir de tu casa. Él te bendecirá en tu canasta, en tu arteza de masar, bendecirá el fruto del vientre de tus esposas, de tus hijos, ¿verdad? No habrá estéril en tu casa. Él te bendecirá grandemente, porque Él es Hashem, que te ha llamado para que tú lo sigas y le sirvas con todo tu corazón. Entonces, ¿verdad? Serás recompensado por cada obra que tú hagas, ¿verdad? En el camino que Jehová te envía que tú hagas. Y Hashem garantizó a Abraham que no padecería las 3 consecuencias negativas que comúnmente resultan de los viajes de larga duración. Los rigores del viaje dificultan la procreación. Fíjense, algo que debía haber despertado especialmente preocupación en Abraham y Sara, aún sin hijos, miren. O sea, para ellos era un reto tremendo, ¿verdad? ¿Cómo me voy a ir de aquí sin tener hijos, sin tener cera, ¿verdad? Y no sé cuántos años durará mi peregrinaje o hacia dónde voy a ir, qué va a pasar, qué va a ser de nosotros, ¿verdad? Pero Hashem estaba en control de todo eso. Y luego también, ¿verdad? Todo esto merma también las riquezas personales y dañan la reputación. Porque imagínate una persona que va solamente caminando sin saber, sin destino, sin saber hacia dónde vas, ¿verdad? No sabes si en el camino todo lo que tú traigas en tu casa o en sus carpas, en lo que ellos vivían y todo eso, no sabía si iba a multiplicar su ganado, si iban a tener suficiente dinero para comprar alimentación, pues qué iban a hacer, de qué iban a vivir, cómo iba a ser su vida, ¿verdad? Sí. Entonces todo eso es de pensar a cada persona, o sea, no nada más es decir, yo voy a agarrar rumbo para donde me diga la mirada, hacia allá me voy a alargar, ¿verdad? O sea, sin medir lo que realmente va a pasar en tu vida. ¿Cuánto va a ser el costo de lo que tú vas a padecer en ese viaje, verdad? Entonces, el Todopoderoso lo tenía todo listo y preparado para que él no pasara por todas esta clase de cosas. Y Hashem le dijo que no sufriría de ninguna de estas formas. Al contrario, Hashem le dijo, y serás una bendición, tendrás la fuerza para bendecir a quien desees. Rambán lo interpreta así, te convertirás en el modelo que las personas utilizarán para bendecirse unas a otras. Esta idea se amplía incluso más en el verso siguiente, donde dice que no solo los cananeos se bendecirían con el nombre de Abraham, sino que todas las familias de la tierra lo harán. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque todas las familias de la tierra, en base a la emuná, en base a la obediencia de Abraham, ¿verdad? Todos somos bendecidos por medio del Mashiach. Todos hemos alcanzado, ¿verdad? Esa salvación. Todos hemos venido a entrar en esa familia de la emuná por causa de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Amén. Y por causa de este hombre que le creyó a Hashem y le fue contado por justicia. Para ahuyentar cualquier temor que albergara Abraham, en el sentido de que
carecería de amigos y simpatizantes en una tierra extraña, ahora recibe la garantía de que Jasher mismo lo defendería en el verso 3, ¿verdad? Le dice, y en el verso 4, el padre de Lot era Aram, hermano de Abraham, quien pereció en la hoguera de Ur de los Casdim. Fíjese qué tremendo aquí lo que estamos viendo, ¿verdad? El padre de Lot era Aram, hermano de Abraham, quien padeció en la hoguera. Ya lo vimos también en el libro de Yazar, ¿verdad? Lo que sucedió, que también a Aram, su padre Lot, su padre Taret o Terá, cuando Nimrod lo llama, porque los sabios le dijeron a Nimrod que él había escondido a Abraham y que el muchacho que había entregado el padre de Abraham no era el Abraham, sino que había sido otro. Entonces lo agarró y lo llamó y le dijo que si él había hecho tal cosa, sería digno de muerte y también sería aventado en la hoguera, ¿verdad? Pero él, atemorizado, le dijo a Nimrod que él no había sido el de la idea, que había sido su hijo Aram el que había hecho tal cosa. De tal manera que Nimrod manda llamar a Aram y lo avienta juntamente con Abraham. Pero Aram pensaba, ¿verdad?, que así como Abraham no le estaba pasando nada, tampoco a él le pasaría nada. Pero la historia cuenta que Aram no era como Abraham. No tenía mucha fe. Ajá, no, es que no andaba en los caminos que andaba Abraham. ¿Ves? Por lo tanto, Aram sí quedó chicharrado en esa hoguera. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Lo que hizo, lo que provoca la idolatría, lo que provoca no andar en los caminos de Hashem. Fíjense cómo el mismo padre entrega a su hijo a que lo quemen. Qué tremendo, ¿verdad? Y entonces ese padre de Lot era el que chicharraron, hermano de Abraham, que pereció en esa hoguera. Algunos comentaristas mencionan que Hashem no había ordenado que Abraham se llevara a Lot consigo y que el comportamiento que este último exhibió dejó en evidencia que no debió haberlo hecho. Zohar Hadash explica que Abraham lo llevó porque previo que David y el Masías descenderían de Lot, asimismo por cuanto Arán había muerto apoyando a Abraham, este sintió que tenía que compadecerse de su hijo. Son cosas pero muy tremendas, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí. Entonces, a Abraham se le ordenó que dejara, ¿verdad?, todo esto a su padre, a sus hijos, a su padre, a sus parentelas, a sus sobrinos y todo, ¿verdad? Y que se fuera a un lugar donde Hashem lo iba a llevar. ¿Y qué fue lo que pasó, verdad? Seguimos ahí. Seguimos en el verso 5. Abraham llevó, capítulo 12, verso 5, dice, Abraham llevó consigo a su esposa Sarai y a Lot, el hijo de su hermano, y todas las riquezas que habían acumulado y las almas que hicieron en Harán, y se marcharon para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham entró a la tierra hasta el sitio de Shechem, hasta la planicie de Moré, el cananeo estaba en la tierra. Fíjense qué tremendo. Abraham llegó a la tierra de Shechem. Esta tierra de Shechem es la misma tierra, ¿verdad? Ahí donde Abraham estableció, puso un altar y ofreció sacrificios al Todopoderoso, invocó su nombre. Ese mismo lugar que está a la entrada de Israel fue el primer lugar que conquistó Israel para entrar a la tierra prometida. Ese lugar, ¿verdad?, también fue llamado, es donde estaba el monte Gerizim y el monte Ebal. Y ahí fue donde el Padre Celestial
puso la bendición y la maldición para el pueblo de Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice los comentaristas, ¿verdad? Casi 300 años antes de que Israel adquiriera plena posesión de la tierra, luego acampó entre Betel y ahí, este último lugar siendo conquistado por Yahoshua. Rashi dice que en la planicie de Moré, Hashem le mostró el monte Gerizim y el monte Eibal, donde inmediatamente después de llegar a la tierra sus descendientes prestarían un juramento de cumplir con la Torá. La historia de los patriarcas está repleta de similares actos simbólicos a fin de asociar el decreto divino en cuestión con un acto físico, siguiendo el principio de que cuando una profecía se reviste con un acto simbólico, el decreto se torna inalterable y permanente, como un ejemplo de este principio. Rambán cita la profecía de Irmiyahu, que Babilonia, que conquistó y destruyó el primer estado hebreo, a su vez sería conquistada y destruida. Entonces escribió la profecía en un pergamino y ordenó a Seraía Benería que lo atara a una piedra y lo arrojara al Éufrates, diciendo que Babilonia se hundiría como la piedra. Si lo queremos ver, vamos a ver Yirmeyahu 51, 63, 64. Jeremías 51, 63 y 64. Jeremías. ¿Por qué me dan libros? Jeremías, ¿cómo? ¿Qué capítulo? ¿Capítulo qué? ¿Capítulo qué? 51, 63 al 64. 51. Verso 63, 60 y 64. 63. Dice, cuando termine de leer el rollo, átalo a una roca, tíralo en el medio del Eufrates y di cómo Babel se hundirá para nunca flotar otra vez a causa del desastre que estoy trayendo sobre ella, y ellos se afligirán. Hasta aquí han sido las palabras de Yirmeyahu. Ah, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, estamos viendo hasta ahorita, ¿verdad? El viaje que hace Abraham, la obediencia que tiene Abraham sobre Hashem, y está obedeciéndole todo lo que está sucediendo, lo que Hashem le ordena que haga. Y sacó juntamente con él a Lot, ¿verdad? Entonces, cuando ya iban por mucho tiempo juntos, su ganado y todo lo que tenían creció más y más. De tal manera que Abraham y Lot se tienen que separar por causa de que había muchas riñas ya entre ellos, entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 13, verso 5. Verso 5. 13 de Bereshit. Sí. Lot, que estaba viajando con Abraham, también tenía rebaños, manadas y tiendas. Hasta el 11, Lele. Pero la tierra no era suficientemente grande para ellos vivir juntos, porque sus posesiones eran muy grandes y no podían habitar juntos. Además, se levantaron peleas entre los Roim de Abraham y los de Lot. Los Canaíní y los Perizí estaban viviendo en la tierra.
Abraham dijo a Lot, por favor, vamos a no tener peleas entre tú y yo, o entre Misroim y los tuyos, puesto que somos parientes. ¿No está toda la tierra delante de ti? Por favor, sepárate de mí. Si tú vas a la izquierda y yo iré a la derecha, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot alzó su mirada y vio que toda la llanura del Jordán estaba bien regada por todos lados antes que Jehová destruyera a Sedom y a Morra, como el paraíso de Jehová, como la tierra de Misraim en la dirección de Zoar. Y Lot le eligió todo el campo alrededor del Jordán para sí mismo, y Lot viajó desde el este, así pues se separaron el uno del otro. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí fíjense lo tremendo de todo esto, ¿verdad? Abraham le da a escoger a Lot hacia dónde se quiere ir. Pero Lot está pensando, ¿verdad?, en lo mejor de la tierra. Lot no está pensando, ¿verdad?, de una manera justa, sino que él dice, yo voy a escoger lo que mis ojos están viendo. Y dice que ese lugar era como el jardín del Edén, estaba tan hermoso ese lugar, tan lleno de bendición, y él fue lo que quiso hacer. Y la riqueza y la codicia sacan a la luz lo peor de las personas. Abraham se resistió por completo, pero Lot permitió que esto deformara su criterio, hasta que, como indican los versos siguientes, destruyó a casi toda su familia. Comenzó cuando no hubo suficientes pastizales para sus números o para sus numerosos rebaños. Esto provocó que los pastores de Lot, con su beneplácito y una cómoda racionalización de por medio, recurrieran al robo. Sicta Rabatí comenta que la tierra ciertamente era bastante amplia para acomodar a dos familias. Más bien la raíz del problema fue el altercado entre los pastores, y cuando la gente es incapaz de llevarse bien, incluso la tierra más anchurosa resulta demasiado estrecha para las personas que están peleando. Y ocurrió un altercado, y los deshonestos pastores de Lot pastorearon sus rebaños en pastizales ajenos. Cuando los pastores de Abraham le reprocharon por esto, respondieron que Hashem le había prometido la tierra a Abraham, y como no tenía hijos, Lot sería su heredero. No obstante, el verso refuta expresamente este argumento, recalcando que los cananeos y los fereceos aún estaban en la tierra. Todavía no había llegado un momento que Abraham tomaría posesión. Y Abraham le dijo, te suplico que no haya altercado. Abraham deseaba la paz, pero entendía que la única forma en que ambas familias podían evitar los altercados sería separándose. Así también en el futuro, Hashem, en su sabiduría, decretó que Israel no debería trabar amistad con los descendientes de Lot, porque todo el que intentara tenerles piedad sufriría oprobios y guerras. La Torá ama la paz, y Abraham era el paradigma de la paz. Pero todo el que busque la paz en forma contraria a la sabiduría de la Torá se expone al infortunio. Abraham se doblegó ante la sabiduría de Hashem cuando dijo a Lot, te suplico que no haya altercado, sepárate de mí. Y Lot, en el verso 10 al 13 dice, ¿verdad?, que Lot eligió el dinero en vez de la moralidad. Consciente de que ambos no podían seguir juntos, Abraham dio a Lot la primera opción de dónde vivir. Lot escogió la parte más próspera del país, pese a ser también la más cruel y corrupta. Quizás él pensó, como tantos lo hacen siempre, que prodigan gozar de la riqueza de los sodomitas sin verse afectado por su perfidia, como suele suceder. Estaba equivocado. Y Lot alzó la vista al hallar atractivo el ofrecimiento de Abraham. Lot aprovechó la oportunidad para distanciarse de la compañía moralmente restrictiva de Abraham y asentarse en una próspera comarca de la tierra. Alzó la vista y se dejó llevar por sus sentidos. Desde una ubicación panorámica alta, Lot examinó toda el área, y sus ojos se posaron en la fértil llanura del Jordán, cerca de Sodoma, en el mar Muerto,
que entonces era tan fecunda como el jardín del Edén y la tierra abundante irrigada de Egipto a consecuencia de la destrucción de Sodoma. Esa área se convirtió en la región árida de inhóspita del Mar Muerto que conocemos hoy. Fíjense qué tremendo. Pero vean las cosas que pasaron, ¿verdad? En el verso 11, leímos el verso 11, ¿verdad? Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, ¿verdad? Desde el este, dado que la palabra también puede entenderse como el anciano, los sabios comentan que al dejar a Abraham, Lot se separó de Hashem, el anciano del mundo, diciendo, no quiero ni a Abraham ni a Hashem. Según el Midrash dice eso. Así se separaron. Estas palabras guardan enorme significancia, aunque en Lot se hallaban los destellos espirituales de los que vendría Ruth, la bisabuela del rey David. Él se separó de Abraham. Con el tiempo, la división entre sus descendientes se tornaría tan absoluta e irreversible que los descendientes varones de Amón y Moab tendrían prohibido entrar en la congregación de Israel. Vamos a ver Devarim, capítulo 23, verso 4. Deuteronomio, capítulo 23, verso 4. Deuteronomio. Deuteronomio. 24. Ajá. Verso. Sí. ¿Cuál verso? 4. ¿24 qué? 23, 4. 23, 4. Porque ellos no te suplieron con comida y agua cuando estaban de camino después de saliste de Misraim, y porque emplearon a Bilam y el hijo de Beor, de Petor, de Aramnarabim, para poner una maldición sobre ti. ¿Ven qué tremendo? Ellos tenían prohibido entrar a la congregación de Israel. Del verso 14 al 18 se retira la promesa. Una vez que Lot se marchó, Hashem retiró su promesa a Abraham para recalcar que la tierra había sido dada exclusivamente a él y a sus descendientes, no a Lot. Los comentaristas comentan que esta promesa renovada debió aplazarse hasta que Lot se fuera para impedir que la codicia de Lot se exacerbara aún más. Y Hashem le dice a Abraham, te la daré a ti, toma posesión de la tierra para que la puedas legar a tus descendientes, puesto que desde una perspectiva legal, Israel es un legado de los patriarcas. Según su acepción más obvia, Hashem le aseguraba a Abraham que incluso entonces los habitantes de Canaán lo honrarían como si ya fuera un dignatario. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo que Lot prefirió, ¿verdad?, la abundancia, prefirió la ambición en su vida antes que vivir una vida, ¿verdad?, en servicio hacia el Todopoderoso. Él agarró lo que más le convenía, sin importarle que esa era una tierra totalmente depravada, una tierra que traía con el tiempo terribles consecuencias a su vida y a su familia. Por eso nosotros, cuando el Todopoderoso nos dice la forma que tenemos que vivir, tenemos que aprender y ser sabios y caminar en la voluntad del Padre Celestial. Usted tiene que decirle al Padre Celestial, está bien, si yo voy a tal o cual lugar, tú estás de acuerdo, tú me vas a bendecir, tú vas a estar conmigo. Y no vas a tomar las cosas a la ligera como lo hizo Lot aquí, ¿verdad? Porque después no alcanzamos a medir las dimensiones de las cosas que nos pueden pasar en nuestra vida por querer nosotros la comodidad, las mejores cosas en la vida. Y esto fue lo que no escuchó Lot, y él hizo conforme a lo que no era correcto en la vida. Y eso le trajo muchos problemas tanto a él, que ya vimos cómo
fue capturado, ¿verdad?, por los enemigos, y Abraham tuvo que salir al rescate por él. Pero aún con todo y que pasaron esas cosas, él no fue bueno para decir, yo tengo que irme de esta tierra. Siguió ahí en ese lugar. ¿Y qué es lo que pasó? Vamos a leer el libro de Yazar, unas cuantas hojas, para que vean los problemas que tuvo que pasar ahí. Y sin embargo, no se fue con todo y esta clase de situaciones. Y dice, y cuando los reyes de Elam hicieron la guerra contra los reyes de Sedón, los reyes de Elam capturaron toda la propiedad de Sedón y ellos se llevaron a Lot cautivo. Y cuando le fue dicho a Abraham, él hizo la guerra con los reyes de Elam y él recuperó de sus manos toda la propiedad de Lot, como también la propiedad de Sedón. En aquellos tiempos la esposa de Lot le dio a luz una hija y él llamó su nombre Paltit. Tenga en cuenta ese nombre, ok, diciendo, porque el Todopoderoso lo había liberado y a toda su casa de los reyes de Elam. Y Paltit, la hija de Lot, creció y uno de los hombres de Sedón la tomó por esposa. Y un hombre pobre vino a la ciudad para buscar sostén y él permaneció en la ciudad por algunos días, y toda la gente de Sedón cazaron una proclamación de su costumbre de no dar a este hombre un bocado de pan para comer, y él cayó muerto en la tierra, y así hicieron. Y Paltit, la hija de Lot, vio a este hombre tirado en la calle, famélico, con hambre, y nadie le daba nada para mantenerlo vivo, y él estaba casi a punto de muerte, y su alma fue llena de piedad por causa de este hombre, y ella lo alimentó secretamente por muchos días. Y el alma de este hombre fue revivida, porque ella fue a buscar agua y ella puso el pan en la vasija del agua, y cuando ella vino al lugar donde estaba el hombre pobre, ella sacó el pan de la vasija y lo dio a él para comer. Así hizo por muchos días, y toda la gente de Sedón y Amorra estaban pensativos acerca de este hombre, cómo podía soportar la inacción por tantos días. Y ellos se dijeron uno al otro, esto solo puede ser que él come y bebe, porque ningún hombre puede soportar la inacción por tantos días o vivir como lo ha hecho este hombre sin siquiera su semblante cambiar. Y 3 hombres se escondieron en el lugar donde el hombre estaba estacionado para saber quién era el que le traía pan para comer. Y Paltit, la hija de Lot, salía ese día a buscar agua, y ella puso el pan en la vasija de agua y fue a sacar agua por el lugar del hombre pobre. Y ella tomó el pan de la vasija y lo dio al hombre pobre, y él lo comió. Y los 3 hombres vieron lo que Paltit hizo al hombre pobre, y ellos dijeron a ella, ¿eres tú entonces quien lo ha sostenido? Y por lo tanto él no se ha muerto de hambre, ni ha cambiado su apariencia, ni muerto como el resto. Y los 3 hombres salieron del lugar donde estaban escondidos, y ellos agarraron a Paltit y el pan que estaba en las manos del hombre pobre, y ellos agarraron a Paltit y le llevaron delante de sus jueces, y dijeron a ellos, así hizo ella, y es ella quien ha suplido al hombre con pan. Por lo tanto, él